Vamos a analizar todo esto y mucho más en los próximos minutos con Abud Ongi, analista geopolítico. ¿Qué tal? Abud, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí, sobre todo, bueno, pues deseando saber tu valoración de esta información de última hora con la Marina de Estados Unidos, que ha derribado un dron iraní en el mar Arábigo. Se dice que este dron se estaba acercando al US Abraham Lincoln y que ha sido derribado. Se hablaba también de un incidente en el estrecho de Hormuz en las últimas horas. Abud, mientras se habla de negociaciones, parece que estamos en un momento de, iba a decir calma tensa, ya ni siquiera es calma, ¿no? Un momento de tensión. Precisamente, Sergio, el término negociaciones desde el punto de vista de Trump es un poco confuso. Es una expresión que él utiliza realmente para manejar o tranquilizar las aguas en los medios de comunicación. Sin embargo, independientemente, ahorita platicamos del tema del dron, este último evento que ha sucedido, que realmente, como bien lo dijiste, ha impactado de forma significativa en los mercados internacionales. Pero independientemente a eso, realmente lo que ha hecho Donald Trump, la administración de Estados Unidos, pues no tiene nada que ver con el tema de negociación. Es decir, mover las tropas, hacer esa gestión militar, como bien lo sabes, tiene su costo, ¿no? Sus presupuestos. No es algo de mover un auto de un lugar para otro, ¿no? Es un gasto considerable en el tema de los combustibles, en el tema de todo el presupuesto militar. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de movimiento, estaremos ante una de dos situaciones, y eso se ha demostrado en todas las acciones que ha hecho Donald Trump. El primer escenario es estar ante un ataque masivo, es decir, que realmente el plan sea que el ejército de Estados Unidos con sus aliados, que en este caso es Israel en primer lugar en Oriente Medio, que realmente estén planeando un ataque masivo. Ese es un primer escenario que justifica realmente el movimiento militar que está haciendo en la zona. El otro escenario es que esté pensando en una operación quirúrgica. Una operación quirúrgica es como lo sucedido en el caso de Nicolás Maduro. Y uno dice, bueno, pues si es una operación quirúrgica, ¿por qué querría Trump tener tanta fuerza militar concentrada en la región? Bueno, eso es para prevenir cualquier situación que no está programada. Es decir, si el objetivo es hacer algún tipo de operación quirúrgica, por cualquier cosa que pudiera salir mal, él necesita limitar todo lo que las acciones militares que podrían suceder. Es por eso ese tipo de protección, ese tipo de presencia militar en la región. Cuando hizo la operación de Maduro, pues realmente todas esas tropas estadounidenses que se movieron hacia Venezuela desde hace tiempo ejercían un tipo de protección, de prevención y al mismo tiempo de una presión inminente sobre el gobierno de Venezuela, el gobierno actual después de Maduro. Entonces, podemos estar ante un escenario muy parecido en Irán, o también podemos estar ante un escenario de una escalada masiva que le podría dar acceso a este último evento que mencionaste. El tema del dron yo lo veo siempre como un pretexto hasta cierto grado para decir, bueno, es que nos están atacando con un dron, pero nosotros tenemos ahí un ejército completo en la región. Eh, Realmente yo lo que puedo asegurar desde mi punto de vista, desde mi hipótesis, porque al final todo análisis tiene un cierto grado de error. Sin embargo, lo que yo veo hasta el momento indica que las cosas en Irán, las cosas con Irán, no hay marcha atrás. Es decir, va a haber algo que podría ser una escalada masiva o una operación quirúrgica, pero la situación en Irán, la situación en el estrecho Hormuz específicamente, no va a suceder, no va a pasar
de percibido no va a regresar a una situación anterior. Es un cambio que viene. Estamos apenas describiendo este cambio, estamos tratando de ver esos lineamientos generales de este cambio. Pero ese movimiento militar que está haciendo Trump no es para nada, no es para negociar, no es para ejercer presión nada más que podría hacer él desde la Casa Oval manejando los medios de comunicación. No es así, es algo que va más allá de simplemente una amenaza. Vamos a ver en los próximos días qué es lo que podría suceder, pero insisto, desde mi punto de vista y desde mi hipótesis, estaremos ante un cambio en el Medio Oriente. La escalada de ese cambio dependerá mucho de qué tanto el régimen de Irán podría negociar, qué tanta capacidad tiene para negociar un cambio y seguir en el poder, o que realmente vamos a ver un cambio de régimen. Me siento más inclinado hacia ese escenario de un cambio de régimen, pero también ese cambio de régimen podría ser extremo, una caída completa del régimen o un tipo de golpe de Estado interno, insisto, muy parecido a lo que pasó con Maduro, porque con Nicolás Maduro fue prácticamente un golpe de Estado dentro de Venezuela. La entrega de Nicolás Maduro y el cambio de gobierno de un extremo a otro, aunque sigue siendo los mismos actores, pero un cambio en la política externa y en la relación con Estados Unidos que no se compara como estaba en la situación con Nicolás Maduro. Bueno, pues una escalada que ya está afectando también a los precios del petróleo. Les contábamos antes subidas en torno al 1,5 porcentual, ya sube más de un 2%. Vamos a ver enseguida los gráficos. Están viendo ustedes subidas en torno al 2% para el crudo, el WTI, 2,29% arriba hace apenas unos minutos. También subidas para el Brent en torno al 2%, cotizando en el entorno de los $67 por barril. El crudo, el West Texas, subiendo cerca de un 2% ahora mismo en el entorno de los $62 por barril. Subidas en el crudo ante esta nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. Les contábamos que un dron merodeaba cerca del US Abraham Lincoln después de haber sido advertido de mantenerse alejado. Barcos de guerra iraníes también han rodeado a un tanquero con bandera estadounidense, que es parte del programa de seguridad de petroleros de la Armada de Estados Unidos. El Grupo de Gestión de Riesgos Marítimos Vanguard decía que el buque permaneció en aguas internacionales y que no entró en los mares territoriales de Irán. Mientras tanto, un dron Shahid 139 fue derribado por un caza F-35 de la USAF mientras volaba precisamente hacia el US Abraham Lincoln. Momentos de tensión entre Irán y Estados Unidos, momentos de escalada con diputados iraníes que ya están hablando de ataques preventivos y sobre todo con el foco puesto también en lo que puede hacer ahora Israel. Abud, te quiero preguntar por esto, porque se decía hace apenas unas horas que Trump no estaba por la labor de atacar, que Israel sí que está abogando por esto, sobre todo con este programa de misiles. Claro, ahora Israel dirá, oye, yo tenía razón, ¿no? Te estaba advirtiendo de que no te puedes fiar de Irán. Bueno, pues este incidente con el dron, este incidente en el estrecho de Hormuz, da fuerza a Netanyahu, ¿no?, para presionar ahora a Trump. Yo no veo, Sergio, que hay desacuerdo entre Israel y entre Estados Unidos. Aquí tenemos que distinguir entre el mensaje mediático y la comunicación política que está haciendo ambas administraciones y en el objetivo real. Los acuerdos entre Estados Unidos e Israel durante toda la historia siempre han sido acuerdos infalibles, acuerdos que a pesar de que en diferentes puntos, en diferentes épocas, había esa imagen de que las dos administraciones están tomando decisiones diferentes, pero en el fondo de las cosas yo creo que ambas administraciones buscan lo mismo. Aquí la diferencia es que Israel tiene que mantener un discurso elevado en el sentido del nacionalismo y de ver a Irán como el enemigo número uno en la región. Eso es un discurso que le conviene a Israel seguir manteniendo por temas internos y específicamente hablando de Benjamin Netanyahu. Es un discurso que lo ha caracterizado siempre y lo va a seguir manejando. Por otro lado, el discurso de Trump en esta segunda administración de él en la Casa Blanca se ha caracterizado por manejar la situación desde un punto de vista económico
desde un punto de vista que ha tratado más que nada mantener decisiones que realmente tengan un beneficio económico. Cuando él pausó el conflicto entre Israel e Irán, no porque no quería realmente que Israel siguiera, sin embargo, para darle más tiempo a Israel prepararse, y si te acuerdas, cuando nosotros analizamos esa guerra de los 12 días, mencionamos que realmente esa no es una pausa eterna, esa no es un fin de la guerra como ha tratado Donald Trump de demostrar. Es una pausa para volver a cargar baterías y volver a atacar. Ahora, regresando al tema de Irán, no se trata solamente de un régimen, no se trata de la paz de Israel, no se trata de la seguridad del Medio Oriente, sino se trata de las rutas energéticas. Eso no hay que olvidarlo, la importancia del estrecho Hormuz y el control que tiene Irán sobre este estrecho y en lo cual el control que tiene para el gas natural y el petróleo en el mundo, hablando de porcentajes bastante elevados, tú mismo ahorita lo mencionaste, simplemente un acercamiento de un dron pudo meter un tipo de incertidumbre a los precios de los mercados. Entonces, ese control no lo va a soltar Donald Trump de ninguna forma. Sin embargo, él se ve desde el inicio que es partidario de ese tipo de operaciones quirúrgicas, este tipo de operaciones que le logra sus objetivos, sin embargo, con el menos costo posible. Ese menos costo quiere decir que él no está partidario de hacer una escalada fuerte, una guerra, una invasión. Sin embargo, quiere el control. Y aquí hay un reporte muy interesante que salió de New York Times que hablaba justo de la política energética de Donald Trump y las acciones que ha hecho. Y hablamos de refinerías en Estados Unidos que han sido preparados durante mucho tiempo para abordar petróleo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, petróleo que viene de Venezuela, con las características que tiene el petróleo venezolano. Las ganancias desde el momento que hizo su operación quirúrgica, extrayendo prácticamente a Nicolás Maduro del poder, esas empresas, esas refinerías, específicamente las que están preparadas y las que buscan desde hace décadas, puedo decir, y también según ese reporte, desde hace décadas están buscando la utilización del petróleo venezolano y el procesamiento de ese petróleo que es más barato que otros, pues esas empresas han incrementado sus acciones más del 15%, simplemente por la decisión que ha hecho Donald Trump. Y él, la gestión que está haciendo es una gestión energética, es decir, a él le interesa gestionar la energía porque eso le genera liquidez dentro de su economía local. Esa gestión de la energía a través del procesamiento del petróleo crudo o incluso si tiene algunos planes respecto al gas natural, no hay que olvidar que es el factor clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Realmente es lo que está buscando Donald Trump ahí. Entonces, si nosotros volvemos a analizar y hacer un resumen muy breve de esto, Israel y Estados Unidos tienen los mismos objetivos, se comportan de una forma diferente porque el discurso político de cada uno hoy en día es diferente. Un discurso de enemistad, un discurso de nacionalismo más elevado de parte de Israel y de Benjamin Netanyahu, y un discurso más economista del lado de Donald Trump. Pero todo llega al mismo punto. Y vamos a ver que realmente ese cambio que se va a ejercer en el Medio Oriente, en Irán específicamente, esos dos actores van a tener un papel sumamente importante, como lo han tenido en diferentes otros puntos del Medio Oriente, incluyendo Siria, incluyendo Líbano, incluyendo la misma franja de Gaza. Esos dos actores siempre están juntos. A veces vemos una participación mucho más notable de uno que otro, pero los dos no están en desacuerdo. Creo que es un error considerar o pensar que en algún momento hay un desacuerdo entre la administración de Israel y la de Estados Unidos. Creo que un análisis más detallado de todos
el impacto histórico, económico, social que tienen ambas administraciones nos lleva a esa conclusión. Todo dependerá, Sergio, del comportamiento que podría tener el régimen de Irán en los próximos días, capaz de negociar para quedarse, lo veo difícil, capaz de negociar partes de este régimen para quedarse y hacer un cambio en la política exterior, lo veo mucho más fácil, mucho más probable, con una operación quirúrgica como la que vimos en Venezuela. Y el tercer escenario de una guerra masiva, eso lo veo un poco probable por la situación y el contexto del Medio Oriente y por el control energético que hay y por el gasto económico, evidentemente, que tendría que poner Estados Unidos en ese lado si eso sucediera. Bueno, pues muy pendientes de Oriente Medio y de lo que suceda con Irán, de esta información que habla del ejército estadounidense derribando un dron iraní, de las consecuencias que esto pueda tener de cara al futuro. Vamos a ver si en los próximos minutos escuchamos declaraciones por parte de Donald Trump, que se espera, por cierto, que aparezca eso de las 8 de la tarde en España. Antes, me gustaría preguntarte también, Abud, por este pacto nuclear, este New START que está a punto de expirar, que termina este jueves y que, bueno, también habla de un nuevo orden mundial, ¿no? También en lo que refiere al control de armas. ¿Eres optimista? ¿Crees que se puede alcanzar un acuerdo todavía? Mira, no soy optimista en el sentido de esa visión poética que tenemos a veces sobre la energía nuclear y el armamento nuclear en primer lugar, ¿no? Creo que también me acuerdo que lo hemos mencionado en diferentes ocasiones. Hay que considerar, Sergio, que todo ese tipo de energía que estamos viendo, sea petróleo, sea gas natural, sea las energías renovables que ha impulsado mucho la Agenda 2030 en términos generales, todo ese tipo de energía no se puede comparar con la energía nuclear y que la energía nuclear es la energía del futuro. Entonces, hoy en día, así como nosotros luego vemos países que tienen mucha riqueza en el Medio Oriente justo por la cantidad de petróleo, las reservas de petróleo que tiene, así nosotros en unos años no tan lejanos vamos a ver a los países que realmente tienen el control de la tecnología nuclear. Y aquí prefiero hablar de tecnología nuclear, no de armamento en sí, porque sabemos que realmente lo que está en discusión, Sergio, más que el tema del armamento nuclear, es el proceso o las tecnologías del enriquecimiento del uranio. Eso es un punto clave aquí, porque enriquecer el uranio dará al gobierno o a la administración que lo pueda hacer muchísimo poder, que realmente es como si te digo, tienes el poder de transformar el agua a petróleo. Es casi a este nivel. Es decir, el uranio natural que existe con cantidades elevadas en la naturaleza, que realmente no llega al nivel activo necesario para la reacción nuclear, pues ese es como si fuera agua o como si fuera cualquier elemento natural que existe con cantidades bastante elevadas. El hecho de tener esa tecnología de enriquecer el uranio es lo que le da al país que le tiene ese poder y que realmente le puede utilizar en temas energéticos, que ese será el punto clave para el futuro, y en temas de armamentos también. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado desde mi punto de vista. Por eso dije, optimista o no, depende en qué, ¿no? Depende del armamento nuclear y ese maquillaje que se ha vendido en el mundo de siempre. Tratar de relacionar el concepto de la energía nuclear con armamento, pues ahí te puedo decir, sí soy optimista porque no va a suceder algo de lo que no hemos visto. Pero no soy optimista en el sentido o en esa política, incluso mediática, en tratar de relacionar siempre el término nuclear con el armamento. Lo que nos está olvidando es que la energía nuclear es energía, es decir, es energía que va a poder generar sustentabilidad para todos los países del mundo en el futuro una vez que los combustibles fósiles pierdan más valor. Entonces, creo que ahí hay que tener cuidado
no soy muy optimista en esa visión. Creo que nos estamos desviando mucho. Tenemos ese miedo del armamento nuclear por todo lo que ha sucedido en la historia, pero ese miedo, potencias mundiales lo están utilizando como pretexto para limitar el desarrollo energético nuclear en los países con el pretexto de que hay que evitar que los países tengan realmente armamento nuclear. Bueno, pues muy pendientes de si hay o no un pacto, un acuerdo nuclear con el foco puesto en Rusia, en Estados Unidos y también, bueno, en estas negociaciones en torno a Irán. Abud, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Encantado, Buena como tarde. siempre. Buen Saludos. día.